Bien, hermanos, pues vamos a ver este tema que es yo soy de Jesús, cuando él dijo, yo soy el pan de vida. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y pues vamos a pedirle al Señor de su dirección, de su guía y también, ¿verdad? Pues que nos ponga un corazón dócil. Le damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por la vida que nos das, la salud, Señor, aun cuando tenemos dificultades. Y también, Padre, porque además de lo material, lo terrenal, también tú provees, Señor, a nuestro espíritu, a nuestra alma, y nos permites estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Bendice este tiempo, que sea de edificación, que sea de enseñanza, que sea para crecimiento espiritual y de nuestro conocimiento de Cristo Jesús. Elige este tiempo, Señor, y que cada uno de nosotros pueda tener oídos y ojos espirituales abiertos para que atendamos, Señor, tu palabra y nuestra vida refleje, Señor, el conocimiento que nos has revelado de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, entonces, vamos a ver este tema, y vamos al pasaje que leímos hoy. ¿Cuál fue el que leímos hoy, hermano? Vamos al capítulo 6 de Juan, del Evangelio de San Juan. Capítulo 6. Bueno, vamos a explicar un poco el contexto de este pasaje cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Vamos a explicarlo un poco. ¿Se acuerdan del yo soy pasado? Yo soy la luz del mundo. ¿Cuál fue el contexto? El contexto fue la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Y explicábamos que ahí en el atrio se ponían unos grandes postes con lumbreras, ¿verdad? Lámparas ahí de aceite, muy altos y muy grandes, suficiente pues, para que se alumbrara todo ese atrio, conocido como el de las mujeres, en el templo construido por Herodes. ¿Cuál es el contexto en el que Jesús dijo, yo soy el pan de vida? El Señor Jesús celebró en más de una ocasión la cena de la Pascua. No sé si usted puede ubicar eso. No solamente celebró la última cena en donde instituyó la cena del Señor que hoy vamos a celebrar. El Señor Jesús celebró la cena de la Pascua en más de una ocasión. Y en el capítulo 6, si nosotros vamos a los primeros versículos, vamos al versículo 4, nada más para ubicar el contexto en el que estaba ocurriendo cuando Jesús se dio a conocer como yo soy el pan de vida. Versículo 4, ¿qué dice? Y estaba cerca la fiesta de los. Cada uno de los yo soy, hermanos, está asociado con un tipo, una figura de lo que representaban las fiestas, los símbolos, los objetos, en la liturgia judía establecida por la ley, en la ley de Moisés. Cuando digo liturgia, pues son las ceremonias, ¿verdad? Los ritos, aquellas cosas que se debían de cumplir, cuyo propósito, como Cristo lo dijo, como lo dice el Nuevo Testamento, fue simbolizar lo que iba a cumplirse en Cristo en su vida. ¿Se acuerda cuando Abraham iba subiendo el monte Moria y detrás de él
o junto a él, iba ¿quién? Isaac. E Isaac le preguntó, ¿y dónde está él? ¿Y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el holocausto? ¿Dónde está lo que vamos a sacrificar? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Dios proveerá. La cena de la Pascua representa la provisión de vida para el pueblo de Israel, para preservar su vida. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que la última de las plagas, cuál fue? La muerte de los primogénitos. Muy bien. Dios se proveyó, ¿verdad? O Dios proveyó para el pueblo que la muerte no pasara por ellos, ¿verdad? A través de una celebración, de una cena, de algo que tenían que llevar a cabo, ¿verdad? Pero eso solamente fue un símbolo, ¿verdad? Eso mismo proveyó Dios en Cristo. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué dijo Cristo en este pasaje cuando él habló del yo soy el pan de vida. En la imagen podemos apreciar, ¿verdad?, lo que pudo ser las impresiones de las personas que vieron el milagro de la multiplicación de los panes, ¿verdad? El Señor Jesús, en más de una ocasión, de manera milagrosa, proveyó. Esa es una palabra clave, hermanos. Proveyó, proveer, provisionar. Ese es un punto, una palabra, un tema clave. Y Dios, a través de las necesidades del hombre, muestra su poder, muestra su voluntad. Las personas que podemos observar aquí, ¿verdad?, que llevaban días siguiendo a Jesús, y lo vamos a ver más adelante, por diferentes motivos, seguían a Jesús. Había algunos que lo seguían realmente porque querían conocerle a él, pero había también quienes lo seguían porque tenían un interés material en él, ¿no? Y las personas que estaban siendo testigos de este milagro, pues tenían sus impresiones, ¿verdad? Decían, verdaderamente este es un profeta de Dios. Ahora sí, ¿verdad? Vamos a tener prosperidad. Casi como un Aladino, ¿verdad? Y como un genio. Pídeme lo que quieras. Es decir, ya lo hicimos. Bueno, y vamos a ver lo que Jesús nos enseña a través de ese yo soy. Vamos a ver 4 puntos y vamos a verlos de manera práctica. Número 1, Dios, la fuente de vida. Número 2, la fuente de vida terrenal. Número 3, la fuente de vida eterna. 4, la fuente universal de vida. Vámonos rápido y vamos a iniciar con el primer punto. Dios, la fuente de vida. Dios, la fuente de vida. Miren, ustedes y yo, hermanos, podemos darnos cuenta de que a veces, y a lo mejor muy a menudo, tenemos la tendencia a ignorar la providencia de Dios. Ojalá que no sea así. Deseo, ¿verdad?, que no sea así. Pero a menudo el hombre en general tiende a ignorar la providencia de Dios en su vida. Somos como los adolescentes. Discúlpenme, jóvenes, ¿verdad? Estoy haciendo una alusión a ustedes, no por nadie en especial, sino porque todos fuimos adolescentes. ¿Y a qué me refiero? Bueno, niños y adolescentes, ¿verdad?
Lo digo porque yo me acuerdo cuando fui adolescente. Cuando estamos en la adolescencia, ¿verdad? Necesitamos una carga muy alta de calorías, porque uno está en pleno. ¿Y cómo son los adolescentes, sobre todo los varones, papás? Ay, ¿verdad? Y compramos leche, ya se acabó la leche, ya se acabaron los 6 kilos de plátano que compré. Ya, ¿verdad? Voló todo, oye, pero... ¿Y los jóvenes, los adolescentes, agarrábamos, ¿verdad? O agarran la comida sin qué, sin preocuparse, sin preguntar. Todos pasamos por eso, ¿verdad? Estoy sacando nada más este ejemplo de la vida diaria para tomarlo siguiente. Los seres humanos tenemos esa tendencia. Agarramos lo que está sin preguntar, sin decir cómo llegó, de dónde vino, por qué lo tengo, cómo lo recibí. Es que yo trabajo duro. ¿Quién te dio el trabajo? ¿Quién estableció la empresa en donde trabajas? ¿Quién le dio al dueño, al patrón, que te dé empleo? ¿Cómo esa empresa llegó a consolidarse como lo que es, verdad? ¿De dónde toma los recursos esa empresa? ¿De dónde viene el fruto, el producto? ¿Cuál es el origen último de todo eso? ¿Quién lo dio? Y el hombre no se preocupa en pensar por eso. No nos preocupamos en pensar por eso. El hombre mantiene una actitud como de adolescente. ¿Eh? Pues ahí estaba, ¿verdad? ¿Cómo llegó? No sé, pero me lo voy a tomar para mí. Damos por hecho que lo que tenemos para subsistir ha estado allí para nosotros, o bien que somos nosotros los responsables directos de obtenerlo. No le damos crédito al Creador, ¿no? Vamos a leer estos versículos, por favor. Vamos a leer el primero de ellos. Génesis, capítulo 1, versículo 27 al 31. Génesis 1, Génesis 1, del 27 al 31. Dice así, hermanos, síganme con su vista. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Perdemos de vista que Dios es quien nos da todo, todo, ¿no? Los hombres que seguían a Jesús realmente no pensaban en que Dios suplía, ¿verdad? Sino ellos estaban buscando aquello en donde podían obtener la comida, no importara la fuente. Les voy a comentar por qué. Sí, vamos a recordar, ¿verdad? Sin leer para no tardarnos tanto tiempo, el pasaje que leímos ahí en Juan 6. Los hombres que seguían a Jesús no le seguían porque ellos tuvieran temor de Dios. No todos, no todos. No le seguían, ¿verdad? Porque quisieran tener un conocimiento cercano de Dios, ¿no? La mayoría de ellos lo seguían porque les daba de... Mira, no me interesa, ¿verdad? Lo que dices, no me interesa si vienes del Padre, no me interesa si vienes de Dios. Tú nada más dame lo que me interesa, ¿verdad? Recibir. Ellos no buscaban eso y no les interesa meditar en esto. Digo, a veces cuando uno es joven, adolescente, así piensa.
voy a darles una anécdota, voy a comentarles una anécdota de una familia que eran nuestros vecinos ahí en casa de ustedes. Una mamá soltera y un joven adolescente. Cuando lo conocimos era adolescente, ya ahora tiene hijos, esposa. Y pues hay veces que uno se entera de las cosas no porque quiera conocer, sino que a veces las voces, a veces los gritos son muy evidentes, ¿verdad? En una ocasión yo recuerdo que este joven, este varón ya, siendo adolescente, ¿verdad? Fue inevitable escuchar gritarle a su mamá: ¡dame dinero! ¡Que me des dinero! Obviamente, ¿verdad? Tuvo que pasar muchas cosas para que esa actitud pues llegara hasta ese punto. El joven quería dinero. Él no le importaba de dónde tenía la mamá, si tenía trabajo o no, pero él quería. Esa es una actitud que solemos adoptar las personas. Quizá no le gritamos así a Dios, ¿verdad? Pero sí decimos: dame lo que necesito. En una ocasión este joven, pues al verse frustrado, ¿verdad? Por no conseguir, bueno, ahora sí, ¿verdad? Que yo fui víctima y ya después entendí. No recuerdo si fue antes o después, la verdad no recuerdo. Tocó a la casa de ustedes. Toc, 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 toc. Y ya salí yo y, hola, ¿cómo estás? Oye, quiero pedirle un favor, oye, quiero pedirle un favor grande. Sí, sí. El joven seguido, cuando se iba de fiesta, llegaba conmigo para pedirme de favor le ayudara a hacer los nudos de la corbata. Me decía: oiga, ¿no me puede ayudar a hacer? Y aprovechaba, ¿verdad? Para platicar con él. No aceptó nunca, ¿verdad? Su mamá tampoco. Hasta parecía, ¿verdad? Que hablábamos ofensivamente cuando le invitábamos. Bueno, y entonces, pues con esa confianza, un día llegó y me dijo: oye, ¿puede prestar 50 pesos? Sí, está bien. Y yo, hermanos, ustedes tienen la libertad de acercarse conmigo y pedirme prestado. No hay problema. Nada más que, eso sí, ¿verdad? Si la primera ocasión yo veo que no, entonces, pues ya me confianza. Y eso pasó, ¿verdad? Sí, está, 50 pesos, pues son 50 pesos. Y no es la cantidad, ¿verdad? Pero entonces, después, cada vez que lo veía, sí como que buscaba, ¿verdad? Ya no regresó a pedir el favor. Y lo mismo pasó con los que seguían a Jesús. Cuando les dijo Jesús: ustedes me siguen porque quieren que yo les dé de comer. No me siguen por otra cosa. Esa es una actitud, ¿verdad? Que nosotros en nuestra carne, en nuestra naturaleza tenemos. Buscamos a Dios ¿por qué? Por interés, por conveniencia. Y no le decimos, como dijo este joven a su mamá: dame dinero, ¿no? Pero sí como el joven, el hijo joven de la parábola del hijo pródigo: dame mi herencia, me toca, me toca, ya, quiero vivir la vida. ¿Cómo llegó ese joven a obtener todo eso? De su padre.
pero eso nunca lo pensó, ¿verdad? Vamos a leer ahora el Salmo 104, por favor. Salmo 104. Versículos 10 al 16 y luego 27 y 30. Salmo 104, del 10 al 16, y dice así. Nada más, para saber de qué trata este salmo, lea el título del Salmo 104 y dice, Dios, ¿qué? Dios cuida, Dios cuida de su creación. Dice el versículo 10 del Salmo 104. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová. ¿Quién cuida de su creación? Dios cuida de su creación. Dios es la fuente de vida. Dios es la fuente de vida. Versículo 27. Dice, todos ellos esperan en ti. Ah, caray. Bueno, la verdad es que no todos ellos. Aunque aquí se refiere a todos los animales y bestias de la tierra. Hay uno que no espera en Dios. ¿Quién será? El hombre. De los seres creados que están en la tierra, hay uno que se caracteriza por no esperar en Dios. Ese es el hombre. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo, les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Quién es la fuente de vida? Pero los hombres que estaban con Jesús se les hizo fácil decir, cuando él dijo, yo soy el pan de vida, mira, pues no estamos seguros si tú seas quien dices que eres, pero el que le dio el pan, el maná del cielo a nuestros padres fue Moisés. Ellos, ¿verdad? Ignorando la obra de Dios para sustentar su creación, no solamente en lo físico, sino en lo terrenal. En Éxodo capítulo 16, vamos allí, por favor. Éxodo capítulo 16 es el capítulo que habla acerca de cuando Dios dio el maná a Israel. Y en el versículo 3, fíjese cómo estos hombres, con una actitud obcecada, en lugar, ¿verdad?, de reconocer a Dios como la fuente de vida, dieron por hecho que quien les dio el maná fue Moisés. Y vamos a leer el versículo 3 del capítulo 16 de Éxodo, dice así. Estamos ahí en Éxodo 16, ¿sí? Es 3 y 4, ¿sí? Vamos a leer desde el 1 para ver el contexto. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto.
Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esta multitud tenía presente que Dios le había sustentado en todo ese tiempo. No, ellos le reconocían a Egipto. En Egipto teníamos ollas de carne, traducido ahora, teníamos ollas de pozole, dijeron. Teníamos olas de pozole, teníamos discos de tripas, casos de carnitas. Y tú nos has traído a este desierto a morir de hambre. Dice el versículo 3. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios siempre sustenta a su creación y a su pueblo de una manera providencial, ¿no? Pero lo que los hombres que escucharon a Jesús decir, yo soy el pan de vida, ellos tenían su pensamiento como que la fuente de vida estaba en otra cosa, ¿no? Incluso en las personas, en Moisés, en Egipto, pero no en Dios y no en Cristo, ¿no? Entonces, en este punto vemos que Dios es la fuente de vida. Siguiente punto. Dios, como fuente de vida, pues es fuente de vida terrenal, ¿verdad? El maná, hermanos, aunque fue provisto de manera sobrenatural, finalmente es un tipo de pan ordinario. Fue un tipo de pan ordinario para la vida terrenal. Y otra vez vemos al maná como un símbolo, una analogía, una metáfora de Cristo. Si Dios proveyó de manera milagrosa lo material, fue para mostrar también que de manera provisionalmente milagrosa iba a proveer para vida eterna. Así que aunque el maná que cayó del cielo fuera milagroso por cómo Dios lo dio a Israel, era para la vida común y ordinaria. Lo que Dios ofreció de manera providencial en Cristo es mucho mejor que cualquier alimento que venga del cielo, pues es vida eterna. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Cristo cuando él dijo, yo soy el pan de vida? Tiene mucho significado, hermanos. Bueno, vamos a leer qué dijo Dios acerca del maná. Versículo 13 de Éxodo 16. Voy a leer desde el 9 para ver el contexto y dice, y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento.
Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué eran. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza es una medida, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Recogieron unos más y otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Esa es una cita, ¿verdad? Se menciona en el Nuevo Testamento, para las ofrendas. Bueno, dice, el 25, ¿sí? Dice el 25. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. O sea que solamente habían por 6 días, ¿verdad? De manera providencial Dios dio el maná, ¿no? Pero a final de cuentas era un alimento físico, era un alimento físico, un alimento que se podría, que entraba en estado de putrefacción. Vamos a ver lo que dice el 19. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué pasó? Crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Cada que leemos acerca del maná, hermanos, vemos la providencia de Dios y vemos la providencia milagrosa de Dios para su pueblo. Pero también vemos otra cosa muy importante y que tiene que ver con el yo soy el pan de vida de Jesús. Que la vida es más que la comida, que lo terrenal se pudre y que aunque reconozcamos que Dios nos da lo terrenal, no debe ser lo más importante para nuestra vida. Porque cualquiera, ¿verdad?, que hace tesoros aquí, cualquiera que hace tesoros aquí, aunque lo reconozca de Dios, pues terminará, ¿verdad?, con hollín y con los restos que deja la polilla. Vanidad, hueco, vacío, sin valor, ¿no? Lo que vemos aquí es que aún lo que Dios provee de manera milagrosa, providencial, siendo material, se pudre, se pudre. Cuando Cristo dice, yo soy el pan de vida, es que ve lo que trasciende, ve lo que es eterno. Ahora vamos a regresarnos a Juan 6, por favor. Juan 6, versículos 25 al 29, y dice así. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscasteis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué es lo que estaban viendo estos hombres? Lo material. Lo material. Sigamos, dice el versículo 27. Trabajar. Pudiera ser, hermanos, que estos hombres ni siquiera estaban ocupados en hacer su parte con lo material.
Seguramente, digo, la Biblia no lo dice con claridad, pero podemos asumir ciertas cosas. ¿Quién va a estar sin trabajar varios días? ¿Y de dónde va a obtener su alimento? Porque dice que durante varios días lo dejaron, ¿verdad? Y Cristo tuvo compasión por las multitudes, porque él sabía que había personas que lo seguían sinceramente, entre ellos sus discípulos, ¿verdad? Porque Cristo les dijo, no se traiga nada. La capa, no, déjenla. La bolsa de oro, no, déjenla. Y Cristo proveyó de manera providencial para sus necesidades. Pero porque ellos estaban ocupados, ¿verdad? En seguirle, en buscarle. No todos estaban ocupados igualmente. Y Cristo dice, trabajar, es necesario trabajar, ¿no? Trabajar, es necesario trabajar. Dios nos puso la muestra, ¿verdad? En 6 días hizo todo, y en uno. Y eso no por causa de Dios, porque Cristo dijo, mi Padre trabaja, y yo trabajo. Y Dios, ¿verdad? No es hombre. Él está constantemente trabajando, y lo podemos ver porque Él sustenta cada día su creación. Entonces, el séptimo día, el día que se debe descansar y dedicarlo para Dios, es por causa de nosotros. Y entonces Cristo dice, trabajad no por la comida que perece. Es importante trabajar, sí, pero que eso no sea lo más importante, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y aquí, hermanos, pues vemos que Dios, desde luego, ¿verdad? Como fuente de vida para todo lo que existe, es nuestra fuente de vida terrenal. Pero Cristo dice aquí, trabajen, pero no trabajen para enfocarse, para estar ahí, ¿verdad? Sobre lo material nada más, porque eso no va a satisfacer su vida plenamente. Lo que va a satisfacer su vida plenamente es lo que Dios quiere que ustedes crean. Y dice el 29, esta es la obra de Dios. Y ahí Cristo hace una pauta para algo muy importante. Sabe que ningún hombre puede llegar a estar satisfecho plenamente en su vida, tanto en lo material como en lo espiritual, si no es porque Dios obra en la vida de uno. Estos hombres, a lo mejor en alguna ocasión tuvieron la intención de buscar a Dios, ¿verdad? Pero se perdieron en lo material y su vista, pues después de buscar, de intentar acercarse a Cristo, a Dios, pues se fueron por lo material. Y Cristo dice, esta es la obra de Dios. Es decir, Dios interviene, Dios obra. ¿Y para qué obra? Para que los hombres crean que Cristo es enviado de Dios. Obra para que haya esa fe. Y de aquí nos pasamos al siguiente punto. La fuente de vida eterna. Cristo dijo con claridad que aunque Dios proveyera de manera sobrenatural a las necesidades del hombre, su principal necesidad, nuestra principal necesidad como seres humanos es la espiritual, ¿verdad? No es la terrenal, no es la terrenal. La satisfacción terrenal no tiene ningún efecto sobre la vida espiritual. No tiene ningún efecto sobre la vida espiritual. Por eso, al decir Cristo, yo soy el pan de vida,
Él es el único que provee de aquello que puede vencer la muerte. Hermano, ¿hay alguna medicina? ¿Hay algún tratamiento? ¿Hay alguna forma de que el hombre pueda llegar a extender su vida? ¿Hay forma? Por más que uno se afane, dijo Cristo, ¿verdad?, en aumentar a su vida aún, no se puede, no se puede. Dios provee la necesidad más importante del hombre, que es darle vida, vida eterna. No hay ningún alimento que lo pueda hacer, ni siquiera el maná. Vamos a leer lo que dijo Cristo en Juan 6, 48 al 49. Dice así, vamos a leer desde el 47. Dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Sirvió el maná? Tuvo un propósito: mostrar la provisión, aún de manera sobrenatural, de Dios para su pueblo. Pero eso nada más es un símbolo. Cristo, enviado del cielo, venido del cielo, es dado por Dios para que los que creen en él tengan vida eterna. Dice el 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y, hermano, aunque usted reconozca que de manera providencial Dios le ha dado todo, por más valioso, por más representativo que sea eso, eso no tiene valor para la eternidad. Eso no tiene valor para la eternidad. ¿Qué sí tiene valor para la eternidad? Conocer a Cristo. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Y entendemos que este pan y este jugo literalmente no es ni el cuerpo ni la sangre. Es un símbolo que entendemos que Jesucristo, el pan que descendió del cielo, como lo dijo él en el versículo 51, él dio su carne, dio su vida para que el mundo, y esto es algo muy importante, ¿verdad?, que vamos a ver para el siguiente punto, porque aquí Cristo dice, la cual yo daré por la vida del mundo. Vamos a ver algo muy interesante aquí, hermano. ¿Para quién dio Dios el maná? Para Israel, ¿verdad? Pero aquí Cristo dice, la cual yo daré, hablando de su vida, por la vida del... Y eso significa todos, todos. Dios es la fuente de vida, Dios es la fuente de vida terrenal, Dios es la fuente de vida eterna y Dios es la fuente universal de vida. Aunque el maná fue dado a Israel, el pan de vida fue dado para quienes, para el mundo. ¿Y sabe por qué? Porque la necesidad de vida eterna es universal. No es que todos se vayan a salvar, pero ese es el deseo de Dios. Él no quiere que ninguno, sino que todos. Su deseo es que todos, no algunos. Pero Dios sabe también que hay algunos
que no creerán, ¿no? Vamos a leer aquí, del versículo 33. Cristo no lo dijo una vez, lo dijo varias veces, cuando Él se presentó como el pan de vida. Y dice el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida ¿a quién? Al mundo. Nadie, hermanos, está exento de esta necesidad. Nadie. Nadie. Por eso Dios envió a Cristo al mundo. ¿Verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a leer esta última porción de este último punto que está en Romanos capítulo 3. ¿Por qué es esto así? Dice Romanos 3, versículo 21. Vamos a leer, perdón, desde el 21 hasta el 31. Romanos 3, 21 hasta el 31, y quizás sea bueno leer desde el 19. Desde el 19. Porque hay una necesidad universal de vida eterna. Dice el versículo 19 de Romanos 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes están bajo la ley? ¿O para quién fue dada la ley originalmente? Para el pueblo de Dios, para Israel. Y entonces uno puede decir o deducir, intentar deducir más bien. Bueno, pues si yo no estoy para la ley y para mí no fue dada la ley, pues entonces yo no puedo ser juzgado, ¿verdad? Por esa ley. Israel sí, pero yo no. No. Pero luego dice la segunda parte del 19. Para que toda boca que y todo el... ¿Y quién está incluido ahí? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley sirve para señalar la transgresión, pero el conocer la ley nos salva. Hay una necesidad del pan de vida. Hay una necesidad del pan de vida. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Se acuerdan de los hombres que dijeron a Jesús, bueno, Moisés nos dio el pan de vida, ¿tú qué señal haces? Esa es pura jactancia. Seguramente habrá quienes, bueno, Cristo dio su vida por mí, pero ¿y qué más? Esa es jactancia. Dice el 27, ¿dónde pues está la jactancia?
queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, o sea, los no judíos, porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Todos los hombres tenemos necesidad de Jesucristo. Todos. Nadie puede decir, yo no. Eso sería captancia. Eso sería captancia. Dios, la fuente de vida. Dios, la fuente terrenal de vida. Dios, la fuente espiritual de vida. Dios, la fuente universal de vida. Y todo eso sería muy bonito, hermanos. Pero vamos a pensar y vamos a hacernos, a cuestionarnos, a preguntarnos. Después de leer el siguiente pasaje y meditar en él, ¿verdad? Dice el versículo 60 de Juan 6. Al oírlas, es decir, las palabras de Cristo, al decir, yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo les doy es mi vida, mi carne. Cuando Cristo dijo esas cosas, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Ayer platicábamos, ¿verdad?, con los invitados de nuestros hermanos Tony y Elvin, y el varón decía, yo tengo ganas de conocer a Dios de cerca, de tener, ¿verdad?, conocimiento más cercano. Y yo le decía, mire, nosotros podemos explicarle, nosotros podemos decirle, podemos ayudarle, pero sí, ¿verdad? Quise aclarar desde el principio. El único que le va a hacer entender la verdad de Dios es Dios. Nadie más. Es Dios, solamente. Porque para muchos cuando oyen que Cristo es el camino a Dios, ya lo sé, pero es algo que solamente Dios puede hacer, al abrir los ojos, los oídos de los hombres para escuchar esa verdad de Dios y abrazarla. Porque si no es así, esa es una dura palabra. Esa es una dura palabra. Como intentar, ¿verdad?, meter un camello por el ojo de una aguja. Esa es una dura palabra. Dice el versículo 62, perdón, 61, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu, ahí está. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de vosotros no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y estas palabras tan importantes. Versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno, lo contrario de todos, ninguno es lo contrario a todos, ¿verdad? Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por quién. Por eso le dije, ¿verdad? Eso.
a este varón. Se pueden encontrar unas explicaciones muy amplias. Le podemos decir, le podemos enseñar, pero es Dios. Y hay quienes, ¿verdad? Pues hemos encontrado esta verdad muy dura y hemos, ¿verdad?, intentado meter el camello por el ojo de la aguja y no, es Dios. Es Dios la fuente universal de vida. Y después Cristo, ¿verdad?, dice en el 66, desde entonces muchos de sus discípulos desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Quisiera recordar lo que dijo el hermano Javier, ¿verdad?, haciendo alusión que debemos dar gracias a Dios por la salud. Sí, ese no. Dios sostiene todo. Dios sostiene y sustenta su creación. Pero sabe, también debemos ser agradecidos a Dios porque Él nos abrió los ojos para que viéramos la gloria de Cristo. Para que usted y yo pudiéramos tener la confianza de que en Cristo hay vida eterna. Y que usted pudiera estar en otro lugar, lejos de Dios. Seguramente, ¿verdad?, con su provisión, porque Dios hace llover sobre justos e injustos. Pero usted no conocería de Dios. Usted estaría en otro lugar. Y si usted está aquí hoy consciente de su necesidad de Dios, de su palabra, de Cristo en su vida, es porque ese milagro lo hizo Dios. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y lo que no nos ha hecho irnos, hermanos, es este sentido. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he, ¿qué? ¿Eso quién lo hizo? Dios. Si tenemos el privilegio de leer estas palabras y apropiárnoslas en el corazón, es porque Dios hace la obra. Como dijo, ¿verdad, Cristo? Esta es la obra de mi Padre. Que ustedes crean. Que ustedes crean. Puede haber aquí el día de hoy alguien que todavía se ha apropiado de esta verdad, siente que no la ha abrazado, empieza a comprenderla, empieza a entenderla, pero todavía, ¿verdad?, no ha dicho como Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro más a dónde ir. Y esa obra la hace Dios, el Padre, porque Él hace ese llamado. Versículo 71. 70 y 71 dice, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los. No hay una doctrina de la, ¿se me fue la palabra? De la perdición. No hay una doctrina de la perdición. Es decir, no hay una doctrina en la Biblia en donde, ¿verdad?, Dios esté diciendo que deliberadamente, esta es una palabra muy importante, deliberadamente envíe unos a condenación y a otros no. No. Yo soy
el pan de vida. Yo soy, dijo Cristo, el pan de vida para salvar al mundo. Pero definitivamente, quienes rechazan a Dios, entran en condenación. No hay una doctrina de perdición, pero sí hay consecuencias por rechazar ese pan de vida. No hay doctrina de perdición, pero Dios, en su conocimiento eterno, sabe quiénes le van a rechazar. Lo sabe. Por eso cita Cristo a Judas Iscariote. Terminamos con esta pregunta, hermanos. Al examinarnos, apreciamos el llamado que Dios nos ha hecho y le demostramos en una búsqueda continua de Cristo. El pan de vida, hermanos, es el conocimiento de Cristo. Por ese conocimiento, ¿verdad? No permanece estático, no permanece como un libro, ¿verdad? Ahí en el librero empolvándose, sino como dijo Cristo, ¿verdad? Yo he venido para darles vida y vida en... Entonces, lo que tiene vida da fruto, manifiesta vida, no es como una piedra. En casa de ustedes decidimos quitar el pasto porque requería muchos cuidados y agua y todo. Y en su lugar pusimos piedritas. Ustedes han ido a la casa, ¿verdad? Y son naturales, pero no hacen nada. Están de... Y cuando uno ve los árboles, pueden estar medio secos, pueden estar ahí con necesidad de cuidados, pero uno les echa agua. Apreciamos el llamado que Dios nos ha hecho y lo demostramos en una búsqueda continua de Cristo, o estamos como las piedritas de ornato. Debemos distinguirnos, ¿verdad?, por una búsqueda constante de Cristo. Pablo dijo, ¿verdad? Todo lo tengo por basura, con tal de que llegue a obtener el conocimiento de Cristo. Así es, hermano. Vamos a terminar, vamos a orar, y cada uno de nosotros, hermanos, pensemos, ¿verdad? ¿Cuáles son las posturas que hemos adoptado en nuestra vida aquí? Ignorar a Dios, ¿verdad?, como la fuente de vida. Bueno, si es ahí, pues, hay que ir avanzando. Dios es la fuente de vida, ¿verdad?, terrenal y espiritual. Pero no podemos quedarnos en lo terrenal. Tenemos que ir a lo espiritual. Y cuando nosotros nos damos cuenta que hay una necesidad universal para que las personas, los hombres, conozcan de Cristo, es entonces cuando valoraremos el llamado que Dios nos ha hecho, y en esa búsqueda continua de Cristo veremos la necesidad de llevar a otros a Cristo, ¿no? Cuando van a visitarlo a su casa y está por sentarse a la mesa, ¿qué es lo que usted piensa? Ay, ya me vinieron a amargar la comida. Los voy a dejar allá afuera y les digo que
Si son familiares, no, ¿verdad? ¿Qué hace uno? Échale más agua a los hermanos. Nosotros fuimos hechos partícipes con Cristo de las bendiciones espirituales. Sería muy egoísta, ¿verdad? Sí. Ay, somos 4 en la casa, pues 4 hamburguesas, 4 milanesas, 4 bisteces, 4 porciones de frijoles. Y llega otro, pues vamos a esperarnos, ¿verdad? No. Si apreciamos el llamado que Dios nos ha hecho y lo demostramos en una búsqueda continua de Cristo. Cristo, ¿verdad? Hablando de lo material, proveyó de manera providencial. Y si no somos, o pensamos que no somos capaces, que no somos suficientes, que somos torpes quizá, que nos falta mucho por conocer o por hacer o aprender para traer a otros a Cristo, Dios de manera providencial va a usar lo que esté a nuestro alcance, sean 2 panes, y unos pececillos, ¿verdad? Para proveer alimento, ¿verdad? Aquellos que se acercan a Cristo. Vamos a terminar orando, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos has dado vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos has dado vida juntamente con Cristo. Porque no lo pensamos mucho, Señor, y quizá debamos, Señor, corregir, no quizá, debemos corregir esa postura que adoptamos, Señor, que ponemos la mira en las cosas de la tierra y no en las de arriba. Porque no vemos, Señor, que nos has hecho sentar juntamente con Cristo en las regiones celestes. Para nosotros, Señor, estamos despilfarrando, prodigando las grandes bendiciones y herencia que nos has dado. Y estamos, Señor, aunque metafóricamente comiendo las algarrobas que comía el hijo pródigo y recordando que en la casa de su padre podía disponer de grandes banquetes. Perdónanos, Señor, por ser tan egoístas, tan materialistas, por ver mayormente, Señor, lo que se pudre, lo que se corrompe. Cambia nuestra manera de ver las cosas. Por favor, Señor, redargúyenos para no dejarnos llevar por aquello que satisface nuestro cuerpo únicamente, sino por aquello que satisface todo nuestro ser. Porque tú, Señor, eres fuente de vida terrenal y fuente de vida espiritual. Te lo pedimos, Señor, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a despedirnos de los hermanos que nos están escuchando por la grabación. Dios les bendiga a todos y deseamos que haya sido de edificación para ustedes.